Hola, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Qué gusto verlos nuevamente. Ya estamos en la segunda parte de nuestra serie llamada Game of Thrones. ¿Se están riendo? ¿Por qué se están riendo tanto? Ok, bueno, estamos ya en esta segunda parte y bueno, lo hemos disfrutado muchísimo. Hemos recibido pero muy buenos comentarios acerca de nuestra serie. Ya les voy a contar de quién estoy caracterizado y tengo que explicar también, nuestra iglesia no nos disfrazamos todo el tiempo, ¿no? Es por ahora, es para usar un poco esto y bueno, yo le echo la culpa a la producción, pero a veces yo también soy el imaginativo en cosas como esta y todo. Bueno, estamos ya y trabajando en esta serie. La semana pasada comenzamos y estuvimos hablando acerca de la vida de David y tomando esta serie, Game of Thrones, que probablemente algunos la han visto. Si no la han visto, yo también le dije, no necesitan verla, con lo que vamos a hablar acá es suficiente. Bien, y hablamos de esta serie donde, más de 35 millones de personas han visto esta serie. Ha sido muy popular y mucha gente está con las expectativas y querían ver ese final, que bueno, no a todo el mundo le gustó. Pero yo le dije, no, mira, pero bíblicamente hay historias mejores, con mejores finales. Y estuvimos hablando de la historia de David. Si se acuerdan, David, el que mató a Goliat y luego se hizo rey de Israel y gobernó y se convirtió en el hombre más poderoso. Y David había recibido una promesa, ¿se acuerdan? Él había recibido una promesa acerca de parte precisamente de Dios. Dios le había prometido un trono, sentarse en un trono, así como el de esta serie, sentarse en un trono, y Dios le había prometido eso. Sin embargo, ese trono, él tenía 15 años o 14 años, y sin embargo ese trono todavía estaba ocupado por un rey que mismo Dios había puesto, que era el rey Saúl. Y David tuvo que esperar el tiempo necesario para hacer esto, pero llegó un momento donde este rey se desquició, y eso es lo que hablamos la semana pasada, y trató de matar a David un par de veces, y lo perseguía, y David tuvo que huir, y en un momento David tuvo la oportunidad de matar, la verdad es que fueron 2 oportunidades, yo solo conté una, 2 oportunidades donde David pudo haber matado al rey y quedarse con el trono que había sido prometido para él. Es más, Dios le había dicho que lo iba a entregar en sus manos. Pero David dijo, no, yo tengo que entender algo. Yo tengo que honrar a este rey que el mismo Dios había puesto. Y sé que esta no es la manera. Y se hizo una pregunta, no es así como quiero ser recordado. David entendió que no era la manera como él quería ser recordado como rey. Ok, fuiste rey, pero mataste a Saúl. No, David no quería eso. David sabía que Dios era quien lo iba a promover. Dios es quien lo iba a poner ahí. Si Él le hizo la promesa, Él lo iba a promover. El problema es que muchas veces nosotros tenemos una promesa en algo, pero buscamos los atajos. En vez de tomar el camino, que a lo mejor es más largo, a lo mejor es más difícil, a lo mejor es son mucho más peldaños, pero nosotros queremos tomar el camino fácil. Y David optó, en vez del camino fácil, todos sus hombres le decían, esta es la oportunidad. David dijo, no, esta no es la oportunidad, vamos a esperar. Y siguió. Pero luego David se encuentra con otra situación. Y esta situación era un tanto diferente. Ahora ya no era el rey que lo estaban persiguiendo, ahora él era el rey. Y se encuentra en una situación muy difícil, que es lo que vamos a estar hablando ahora, donde ahora su hijo es quien quiere tomar el trono. Y esa parte debe ser, o sea, nos vamos a poner en la posición de David y lo que tuvo que él vivir para poder aceptar esto. ¿Qué hizo David? Es lo que nos vamos a preguntar. Así que David tenía algo muy claro y él sabía que él era el rey, que él era un rey, pero tenía muy claro que él no era el rey. Y aquí está la gran diferencia. Es un puesto, un trono, no el trono. Y de esto también vamos a estar hablando la próxima semana. Con esto termina, no. La próxima semana vamos a estar hablando de el que está en el trono. David sabía que había alguien, él simplemente era un rey, pero que había alguien más importante en un trono mayor, que este era Dios, quien lo había promovido a ese lugar. Así que hoy
y durante esta serie estamos viendo cuál es la motivación para estar en un trono. Decíamos que un trono no es algo bueno ni malo. Simplemente es un trono, un lugar, una posición. Todos nosotros anhelamos estar en un lugar, o alguien nos ha prometido estar en un lugar. Así que un trono no es bueno ni es malo. El punto es qué vas a hacer cuando estés en ese trono, cuando estés en esa posición, cuando estés en ese trabajo, en esa jefatura, en ese puesto de liderazgo. ¿Qué vas a hacer tú cuando estés en el trono? Y lo otro es, ¿cómo hiciste para llegar a ese lugar? Por sobre cuántos tuviste que pasar para llegar a ese lugar. ¿Cuántos cadáveres dejaste en el camino por llegar al trono? Ahí está el punto. El trono es simplemente una respuesta de lo que tú hiciste. Revela nuestro carácter. Revela quiénes somos. Liderazgo muestra eso, en realidad. Entonces, esto es lo que estamos viendo. Y bueno, hoy estoy caracterizado, y dentro de la historia estoy caracterizando a un personaje que normalmente los vemos en las películas, en esta serie. Y la semana pasada había estado de Jon Snow, que era uno de los héroes, o Juan Nieves, ¿ya? Y era uno de los héroes, de los personajes, del jovencito de la película y todo. Uno dice, este es el bueno, este es el bueno. Pero esta vez no. Esta vez estoy disfrazado o caracterizado como uno de los villanos, o uno de los instigadores, esas personas ahí difíciles. Este personaje se llamaba Littlefinger, que está ahí. Y se están riendo porque no lo han visto. Bueno, yo me veo igualito. Estas no son mías. Mi esposa me vio y me dijo, yo quiero que te veas así. Yo. Y este personaje, de hecho, en las tramas, uno está viendo una película y este tipo de personajes son los personajes atractivos. Son los personajes que generan toda la trama, que generan todos los problemas, las situaciones. Uno dice, este es el personaje. Y uno, de alguna manera, son los malos, pero te gustan esos personajes, ¿o no? Son los que generan, son los cerebros normalmente de los asuntos. Hay algo que nos gusta de esos personajes. Y en serio, las películas nos gustan, no son atractivos. Pero en la vida real no quisiéramos toparnos con un personaje de esos. En la vida real no queremos uno así. Y Littlefinger, que es el personaje era de esos personajes que armaba. De hecho, uno de mis favoritos en la serie donde él armaba todo, la forma de cómo iban a llegar todo esto al trono y él de alguna manera manipulaba las situaciones de una manera increíble, sumamente inteligente. Bueno, el personaje que vamos a estar hablando hoy es algo como esto. Entonces, por eso que hoy estoy un tanto más siniestro, ¿no? Tomando lo que hablábamos la semana pasada y lo de hoy, la pregunta que nos hacemos es, ¿qué haces cuando tienes todo el poder en tu mano? ¿Qué haces cuando tenemos todo el poder en nuestras manos? Cuando eres la persona más poderosa del cuarto, del lugar. Puede ser tu oficina, puede ser tu equipo de trabajo y tú eres el más poderoso ahí. En el lugar donde te juntas, tú eres el más poderoso. ¿Qué haces cuando tienes todo el poder? David estaba en esa posición. David llegó a un punto donde estaba en todo el poder. Pensemos en David. David era un pastor de ovejas. 15, 14 años pastoreando ovejas. Quizás peleando con leones, con osos, como nos cuenta la historia. Pero David era un pastor de ovejas. Luego, ¿qué pasa con David? David de pronto se convierte en recibe una promesa de ser el futuro rey. Luego, David se convierte en el músico del rey. Luego, David mata a Goliat y se convierte en un héroe de guerra. Luego, se convierte en el yerno del rey. ¡Wow! Todo esto estaba pasando con David. El rey entra en celos. Y pone a David ahora como su enemigo. David tiene que huir, ahora es un fugitivo del rey. David está a punto de convertirse en el asesino del rey. Regicida se dice, ¿no? Y luego, David se convierte en el hombre más poderoso de la tierra. Increíble, o sea, el pastor de ovejas. Entonces, ¿qué haces en la posición de David?
teniendo todo el poder. Vuelvo a repetir, ¿qué haces cuando tienes todo el poder en la sala? A lo mejor tienes todo el poder en tu casa. No sé cuál es tu liderazgo, pero tienes un liderazgo. Okay. ¿Qué haces cuando tienes todo el poder en tus manos? Y de esto vamos a seguir hablando un poquito más adelante. David tenía todo el poder en sus manos y la pregunta que nos hacemos es, ¿qué haces con todo eso? ¿Qué haces con todos tus sueños y ambiciones cuando tienes todo el poder? Piensen en un momento que son los más poderosos, las personas más poderosas que hay. ¿Qué haces con todos tus vicios? ¿Qué haces con todos tus dones y tus talentos? ¿Qué haces con tu tiempo? ¿Qué haces con las promesas que hiciste? ¿O con las promesas que te hicieron? ¿Qué haces con las personas buena ondas contigo? ¿Qué haces con aquellas personas que te ningunearon? ¿Qué haces con las personas que son tus enemigos? ¿Qué haces con todo el poder en tus manos? Y naturalmente, cuando llegas al punto, llega un momento donde eres el jefe, donde estás a cargo de algo, donde llegaste quizá a ese trono, y vas a tener personas que van a estar apoyándote, y vas a tener personas que van a ser opositores. Algunos no van a hacer nada, y otros sutilmente van a empezar a hacer cosas. Y esa es la realidad en lo que es liderazgo, esa es la realidad en muchas de nuestras áreas cuando vamos avanzando en nuestros caminos, en las cosas que queremos lograr. ¿Qué harías si ves a alguien que quiere sentarse en tu trono? Dado que estás ahí, ya tienes poder, ¿qué haces cuando alguien se quiere sentar en tu trono? Y te recuerdo, tú tienes todo el poder, así como David. Eres el jefe y ves que uno de tus trabajadores está como acerruchando el piso. No sé si alguien lo ha sentido. Y es fuerte, alguien que ha tenido a cargo y tú empiezas a ver como uno se salta y empieza a hablar con tu jefe y empieza a hablar con los más arriba y va. O estás en un cargo de liderazgo, eres un líder y ves que alguien de los seguidores tuyos comienza a hacer cosas. ¿Qué haces en ese momento? ¿Esperas? ¿Dejas avanzar? En el caso nuestro, cuando comenzamos la iglesia, llevábamos un tiempo, ya llevábamos como un año que nos estábamos reuniendo, no éramos más de 30, 35 personas más o menos, y de pronto había mucha ansiedad por abrir la iglesia. Nosotros habíamos puesto de acuerdo con el equipo, con las personas, decíamos, muchachos, mira, vamos a tomarnos tiempo. Si bien yo era uno de los primeros que quería abrir ya, y ahí tengo a varias personas del equipo que me decían, Mauri, cálmate, cálmate. Y luego cuando esas ansias bajaron también, yo era el que también tenía que ir, vamos, vamos. Entonces siempre había gente que quería apresurarnos, pero una persona especial que trató de apresurar mucho más el asunto y que tenemos que abrir, que tenemos que abrir, que tenemos que abrir. Y cuando vio que eso no estaba ocurriendo, comenzó a desesperarse y empezó a tomar otro tipo de atajos. Y tomó decisiones que en realidad comenzaron a perjudicar al resto del equipo. Y que a lo mejor en el momento no se notaba, pero a la larga iba a generar mayores problemas. Y muchos empezaron a darse cuenta, pero hubo un momento que no se daba cuenta nadie, porque el movimiento era sutil. Por ejemplo, empezaron cosas como a generar una conversación pública. Por ejemplo, oraban por nosotros públicamente y decían cosas como esto: Señor, gracias por nuestros pastores. Lamentablemente no tienen tiempo. En ese tiempo nosotros, María Valentina y yo, trabajábamos a tiempo completo. Entonces no tienen tiempo para la gente. Pero, Señor, yo te pido. Y nosotros, o sea, así como que, gracias. Ok, y quedábamos así. Entonces llegábamos a casa y, ¿cómo te sentiste con la oración? Y me dice, ay, bueno, yo no me sentí muy cómoda. Bueno, yo tampoco. Entonces, y luego comenzaron a juntarse con algunas personas y decirle, mira, nosotros podemos ayudarle a ustedes porque en realidad, ustedes vieron, queremos ayudar a los pastores, pero es que ellos no tienen tiempo. Y empezaba cosas como esa. De pronto ya la cosa empezaron a haber encuestas a algunas personas para ver cómo veían nuestro liderazgo. Y vamos, o sea, todavía no abríamos la iglesia, o sea, nos juntamos una vez por mes. Todavía no parecía nada esto. Y ya estaba una persona ahí llamando a la gente, hasta que, bueno, llegó un momento donde trataron de acercarse a las personas más cercanas a nosotros, más cercanas, y ahí es donde chocaron.
Ahí es donde se dieron cuenta. Sinceramente, nosotros habíamos visto esto, habíamos visto algunas de estas cosas, pero no podíamos hacer nada porque poníamos en riesgo nuestro propio liderazgo, porque los movimientos eran tan sutiles. Y había como tanta buena energía, tanta como buena onda en esto, pero de alguna manera estaba quebrantando, hasta que cuando pasa esto, tuvimos que confrontar la situación y estas personas decidieron irse. Pero esta gente nunca se va sola. Nunca se va sola. ¿Recuerdan David? ¿Recuerdan a David? ¿David qué hizo? Se fue solo. Cuando tuvo que huir del lado del rey, ¿David qué hizo? Se fue solo. Pero estas personas nunca se van solas. Y se llevaron una parte de un pequeño grupo, se llevaron una parte que ya habían contaminado durante el tiempo que habían hecho esto. Entonces, son cosas que bueno, a nosotros nos tocó vivirla y probablemente tú tengas una historia donde te ha tocado vivir este tipo de cosas en la familia, en el trabajo, en alguna organización, etc. Así que, ¿qué hizo David? Volviendo a la historia, ¿qué hizo David cuando vio que su hijo se quiso sentar en su trono? ¿Qué hizo David cuando vio que esto estaba ocurriendo? Vamos a quitar esto. Entonces, David, si es que puedo. David, permiso. David, ¿qué pasó? David comenzó a... Vamos a hablar. Ve que Absalón empieza a hacer esto, pero vamos a ver quién es Absalón. Absalón era uno de los hijos de David, el tercero en realidad. David había tenido, bueno, era muy bueno en unas cosas, otras no tanto. Y tenía varias esposas y concubinas y cosas, así que se contaban más de 20 hijos de las esposas. Y dice ahí la Biblia, sin contar las concubinas. Eso es lo bueno de la Biblia, que te muestra las rosas y te muestra las espinas. O sea, que estos tipos no eran perfectos, ¿no? Y no eran muy sabios. Imagínate tener 20 suegras. No. Sí. Entonces, no está mi suegra, así que pues, entonces Absalón era el tercero de David, el tercero. O sea que podía ser uno de los herederos al trono. Y Absalón tenía una hermana llamada Tamar. Y aquí pasa una historia bien rara, de esas cosas raras, vuelvo a decir. Dios, por medio de la Biblia encontramos las rosas y las espinas, y cosas muy feas. Y bueno, uno de los hermanos, el mayor, en este caso Amnón, él se enamora de Tamar y la toma a la fuerza y la viola. Absalón, al darse cuenta que era su hermana directa, al saber esto, va y arma una estrategia y mata a Amnón. Entonces David se entera, le duele esto y Absalón se va del reino, se va de ese lugar, se va a otro lugar. Y Absalón se destierra de eso, así que ahí no se volvieron a ver. Las personas cercanas a David, Joab, uno de ellos, empezó a ver cómo el rey David estaba triste por su hijo que había terminado matando a su otro hijo, y bueno, estaba lejos, entonces él estaba triste y de alguna manera quería verlo. Entonces Joab trata junto con otras personas hacer una estrategia para que pueda volver a Jerusalén y por lo menos que esté ahí. Entonces, hasta que David accede a esa petición y permite que vaya, pero que no lo vaya a visitar. O sea, que llegue, que vaya a Jerusalén, pero en realidad no, de lejitos. Absalón comienza a tratar de ver la posibilidad de llegar nuevamente a donde David y poder estar con él, hasta que, bueno, nuevamente David accede, lo recibe, lo abraza y lo besa, dice la Biblia. Y con eso David de alguna manera acepta nuevamente a su hijo, luego de haber hecho lo que hizo y lo recibe en su casa. Ustedes ya le tienen mal a Absalón, ya ustedes dicen, bueno, eso no justifica, ya están pensando en Absalón, y yo le voy a mostrar algunas cosas más. ¿Qué hace Absalón? Y fíjense el relato que vamos a estar viendo, que esto está en Samuel, 2 Samuel 15, donde vamos a estar revisando lo siguiente. Dice, pasado algún tiempo, Absalón, ya estaba él en Jerusalén, ya había visitado al rey, ya era importante y ya todos sabían que él era el hijo del rey y que ya estaba
ya había sido recibido por el rey. Así que Absalón consiguió carros de combate, algunos caballos y una escolta de 50 hombres. O sea que Absalón ya había conseguido algo importante. O sea, ya era alguien importante en el lugar, ya no era un simple castigado que estaba ahí, lo tenían ahí como por misericordia. Él ya estaba en su posición de hijo. Entonces, sigue diciendo, en el siguiente dice, se levantaba temprano, y lo remarco, se levantaba temprano y se ponía a la vera del camino, junto a la entrada de la ciudad. En otras palabras, él madrugaba, llegaba y ahí antes, en la entrada de la ciudad se ponía a atender, seguramente con su equipo, y se ponía a atender a las personas. ¿Qué hacía? Dice, cuando pasaba alguien que iba a ver al rey, bien, para que le resolviera un pleito, Absalón lo llamaba y le preguntaba de qué pueblo venía. Aquel le decía de qué tribu israelita era. Entonces, por ahí hacía un juego más o menos como para ir enganchando a la gente. Entonces, ellos iban a ver al rey, pero Absalón, como se levantaba muy temprano y esperaba a la gente, antes de entrar a la ciudad, lo atajaba y le decía, hey, ¿cómo está? Y todo eso. Bien, muy político lo que él hacía, ¿no? Y la siguiente. ¿O no? Más para atrás. La anterior, me perdí. Esa era la que venía, ¿no? Y Absalón le aseguraba, tu demanda es muy justa. Fíjense. O sea, la gente tenía un pleito, buscaba al rey para que se lo resolviera. Seguramente para llegar al rey no era algo fácil. Seguramente habían trámites que hacer. Piensen ustedes, si quieren juntar con alguna autoridad del gobierno o algo así, de Chile. Y tratan de juntarse con alguien y todo, y no es fácil. Bueno, ir a la embajada aquí ya es difícil. Entonces, imagínense, la gente iba, entonces los madrugaba y lo esperaba y le decía, mira, tu demanda es muy justa, pero no habrá quien te escuche de parte del rey. No tienen tiempo. Enseguida añadía, ojalá me pusieran por juez en el país. Todo el que tuviera un pleito o una demanda vendría a mí y yo le haría justicia. Muy política. Muy sutil. Muy correcto. Siguiente. Además de esto, si alguien se le acercaba para inclinarse a él, hacer una reverencia, piensen, era el hijo del rey. Entonces lo veían, oh, Absalón, ¿qué hace usted en la puerta? Por favor, qué humilde este hombre, está en la puerta, recibiéndonos, qué bueno. Y cuando la gente se iba a inclinar ante él, Absalón le decía, le tendía los brazos, lo abrazaba y lo saludaba con un beso. Como, ay, no. ¿Vieron los políticos dando besos a las guaguas en las campañas? Un bebé. ¡Ah! Esto hacía Absalón con todos los israelitas que iban a ver al rey para que le resolviera algún asunto. Y así fue ganándose el cariño del pueblo. ¿Por cuánto tiempo hizo esto? Suficiente, miren. Al cabo de 4 años, piensen, 4 años recibiendo a la gente de esta manera. Absalón le dijo al rey, ya el tipo tenía la cosa bien cocinada. Imagínense lo que puede hacer en 4 años con un trabajo sutil, silencioso, como el que estaba haciendo Absalón. Permítame su majestad ir a Hebrón a cumplir un voto, y siempre hay algo bonito, siempre hay algo, mira, a cumplir un voto que le hice al Señor cuando vivía en Gesur de Siria. Hice este voto, si el Señor me concede volver a Jerusalén, recuerden que él estaba desterrado, bien, a Jerusalén, le ofreceré un sacrificio. O sea, mira, dijo, mire, déjame, David, papá, dame permiso para ir a Hebrón y cumplir esto que yo le prometí a Dios cuando estaba lejos. ¿Qué creen que hizo David? Bueno, hijo, tú haciendo sacrificio. Vamos, qué bueno, mi hijo cambió. Vete tranquilo, respondió el rey. Absalón emprendió marcha a Hebrón, pero al mismo tiempo envió mensajeros por todas las tribus de Israel con el mensaje. Piensen esto, él con todo su equipo, con todo el respaldo que tenía, que se había ganado silenciosamente del reino, enviado por el rey a Hebrón, tenía todo el apoyo. Ya les voy a mostrar algo más. Y dijo, al mismo tiempo envió un mensajero por todas las tribus de Israel con el mensaje, tan pronto como oigan el toque de trompeta, exclamen, Absalón
reina Hebrón, que tenía que ver que reinaba en realidad toda la parte de Jerusalén y en realidad prácticamente todo el reino. Fíjense esto. Además, desde Jerusalén llevó Absalón a 200 invitados. Siempre hay gente que está invitada. Y miren lo que pasaba con estos invitados, los cuales lo acompañaron de buena fe y sin sospechar nada. O sea, habían 200 personas que iban con él, que seguramente eran gente muy importante del lugar, y que le dijeron, no, es que vamos con el rey. Es que el rey lo mandó. El rey mandó a su hijo porque va a hacer algo y vamos a ir con él. Seguramente van a haber buenos canapés, buenos tequeños, va a haber buena comida. Oye, vamos. Y se sumó gente y habían 200 invitados de buena fe, no sabían lo que iba a hacer él. Y de pronto él se autoproclama el rey. Y ellos no sospechaban nada. Así que pasa todo esto, David se entera, ve y David reacciona y a lo mejor nosotros pudiéramos decir, qué cobarde, porque mire lo que dice, vámonos de aquí. Cuando le preguntan, David, ¿qué vamos a hacer? Vámonos de aquí. Los que estaban con David, ¡hey! Esto hay que ir adelante. Vámonos de aquí, tenemos que huir, pues de otro modo no podremos escapar de Absalón. David era muy sabio, recuerden, una estratega de guerra. Él sabía lo que iba a pasar. Sabía que Absalón ya, si había llegado a ese punto, es porque tenía todo el poder. Entonces dice, a escapar de Absalón, démonos prisa, no sea que él se nos adelante. O sea, mira, mi hijo, ya entendí quién es mi hijo. Se nos va a adelantar. Si nos alcanza, nos traerá la ruina y pasará toda la gente a filo de espada. En otras palabras, David, uno dice, qué cobarde, se arrancó cuando él debió haber enfrentado. David lo que hizo, pensó en la gente. Pensó y dijo, o sea, toda la gente, toda la ruina que traerá al pueblo. Él seguía pensando como rey. Así lo habían quitado hace un par de minutos, lo habían quitado. Pero él seguía pensando como rey. Si nosotros vamos a enfrentarlo, vamos a generar matanza. Entonces, bueno, piensen esto. De pronto, hay gente que legítimamente puede ganar algo. Y la gente dice, sale a pelear por eso. ¿Cuánta gente iba a morir? ¿Saben de qué estoy hablando? Ay, no, es que Capriles no hizo nada. ¿Cuánta gente iba a morir en vano? Si hoy día, con todas las organizaciones internacionales, sabiendo todo esto, todavía prácticamente no pasa nada. Imagínense hace 5 años atrás, si se paraba la gente que la mataran. ¿Quién quisiera vivir con todas esas muertes? David no quiso eso. Entonces, ¿qué pasó? David sabía, volvemos a lo mismo, David sabía, soy un rey, no el rey. Y Dios tiene control de esto. Y los que son venezolanos de acá, Dios tiene control de Venezuela, no lo ha perdido. Dios no ha perdido el control de Venezuela. Dios sabe lo que está pasando. Lo que pasa es que los tiempos son más largos. Eso es queremos que fueran aquí. Dios no ha perdido el control en Venezuela. Luego de esto, pasa toda esta situación y David comienza una estrategia. Él no se quedó ahí. Él no quedó, ok, veamos qué pasa. No, David tenía una estrategia. David manda a unas personas que se sumen, que se infiltren ahí con el rey para ver cuál iba a ser el siguiente movimiento mientras ellos daban el otro. Y bueno, y lo invito a que conozcan la historia y la lean. Esto está en 2 de Samuel 15. Y revisen qué pasa luego con David. Yo les voy a contar, pero es interesante que lean la historia. Bien, porque él luego va y comienza a avanzar y llega a un punto donde las personas que eran leales a él siguen siendo leales a él, avanza y él sabía que Dios tenía el control de esta situación. Él permitió que avanzara Absalón, pero él sabía que podía hacer algo, pero no dependía de él, dependía de lo que Dios le mostrara. Bueno, esto sigue avanzando y llega un momento donde Absalón se da cuenta que el ejército de David seguía fiel a él y en un momento Absalón arranca, pasan varias cosas más, pero Absalón arranca
y queda atrapado en unas ramas, en el caballo queda atrapado en unas ramas. Luego lo ve el mismo Joab, el mismo que buscó la manera de que vuelva con el rey para ayudar al rey y todo esto. El mismo Joab le pone 3 lanzas en el pecho y luego lo rematan. Y David había pedido que por favor no mataran a su hijo. Llega un momento donde todos sabían que Absalón había muerto y toda esta revuelta se había acabado, el ejército celebrando, las personas celebrando, pero cuando ven a David llorando, ellos hicieron luto por el hijo de David. Entonces David, tenía un usurpador. Su hijo no era ningún mansito. Era un estratega, un sinvergüenza, un little finger. Era un tipo ahí, pero era su hijo. Y él no quería poner su mano, no quería que lo mataran. No quería hacer más. Estuvo dispuesto a soltar su trono para no armar una revuelta, ni contra su hijo, ni que se muera su pueblo. Entonces, ¿qué hacemos cuando tenemos todo el poder? ¿Y qué pasa cuando realmente empezamos a identificar a Absalón? La semana pasada hablábamos de que hay un Saúl en cada uno de nosotros. Porque mientras estamos pensando en ese Saúl, en ese hombre que se apodera del poder y quiere tenerlo ahí, mientras estamos pensando en ese Saúl, Dios tiene los ojos puestos en el Saúl que nosotros tenemos dentro, porque todos nosotros somos un posible Saúl que se quiere llegar al poder a como de lugar o mantener el poder a como de lugar. Y Dios quiere trabajar tu corazón para que no seas ese tipo de Saúl. Lo hizo con David y lo está haciendo con nosotros Dios. Pero también ahora hay un Absalón. Hay alguien que quiere llegar al trono tomando un atajo. Quiere llegar a una posición tomando un atajo. Quiere buscar la estrategia, la manera fácil. O es capaz de conversar y ponerse de acuerdo con otros para llegar a esa posición. Y hay un Absalón en nosotros. Y lo debemos trabajar. Pero también debemos identificarlo. Así que tengo 3 preguntas claves para poder identificar a Absalón. Primera pregunta es, ¿qué haces cuando tienes un Absalón entre los tuyos? Estás en un trono, estás en un puesto, una posición, una jefatura, algo, y te encuentras que hay un Absalón. ¿Qué haces? ¿Lo persigues rápidamente? ¿Lo dejas avanzar? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Cómo identificas a un Absalón en tu equipo? ¿Cómo puedes identificarlo? Y en esto tienes que buscar sabiduría de Dios porque no hay una respuesta exacta de qué hacer. Piensas en el bien de todos los demás y lo dejas avanzar, como hizo David. Y permites que sea él el que mueva los hilos, que él pelee la batalla, no tú. ¿Qué haces? ¿Qué haces cuando se presenta en tu equipo un Absalón? Siguiente pregunta es, ¿cómo saber si yo estoy siendo un Absalón? ¿Cómo saber si soy yo el que está haciendo este tipo de conversaciones? El que está juntando gente, el que está hablando, el que está madrugando, el que está armando, el que está con el serrucho preparándolo para hacer algo, que está armando intrigas. ¿Cómo saber si soy ese? Lo primero que te digo es, identifica primero el trono. ¿Dónde quieres llegar? En esto sí te puedo mostrar. Identifica el trono. ¿Recuerdan? Yo les conté la semana pasada una historia. O sea, yo era un posible, no solo un posible Saúl, sino un posible Absalón, de toda la rabia que tenía con este líder que tenía, y yo pude armar una revuelta. O pude haber hecho algo, por lo menos para salvar mi pellejo. Entonces, pero identificarlo es la clave. Saber primero cuál es el trono, identificar cuáles son mis intenciones. ¿Cuál es la intención de mi corazón con respecto al trono que ya identifiqué, el lugar que quiero? ¿Cuál es la intención de mi corazón? No, es que yo lo quiero hacer por los demás. ¿Seguro? ¿O lo quieres hacer por ti? Porque normalmente se hacen pasar por superhéroes. Ok, ¿cómo lo identificas en ti? Revisa tu envidia. Cuando hay resistencia, cuando hace algo a alguien y por dentro estás como, ¿cómo revisar eso? Bueno,
primero identificarlo. Quizás este es el más difícil, porque lo otro, mirarlo arriba, mirarlo abajo, identificar a Absalón afuera, quizás pueda ser más simple. Verlo en ti es un poco difícil. Tercera pregunta. ¿Cómo identificar si un líder o tu líder está siendo o es un posible Absalón? Porque puede que te toque ser de esos 200 invitados que no tenía idea y tú qué tal, voy, vamos. Voy por los pasapalos. Y de pronto no te diste cuenta y estabas metido en un golpe de estado. Y tú, sí, bueno, y de pronto, viva el rey. ¿Qué? No puede ser así de ingenuo. Tienes que identificarlo. Tienes que ver cómo identificarlo. Bueno, chequea de qué habla tu líder. Te estás teniendo que enterar de cosas que no tienes por qué enterarte. Habla cosas que no son para ti. Habla mal de otras personas, de diferentes. ¿Vieron esto de 360 grados? Y constantemente está hablando mal en los 360 grados, sobre todo para arriba. Identifícalo. Y esa ya es una persona tóxica. Identifícalo. Porque si tú logras identificarlo, tú puedes no ser uno de esos 200 invitados. Porque no sabemos qué pasó después con esos 200 invitados. No, yo fui por los canapés. ¿Le van a creer? Cuando dijeron, mira, recuperamos esto y ustedes 200 estaban aquí. Entonces, es tu responsabilidad identificar también si hay un Absalón en tu equipo, si tu líder lo es. Entonces, estas 3 preguntas son clave, porque todos nosotros somos un posible Absalón, en todas las áreas de tu vida, un posible Absalón. Ni hablar cuando ese Absalón es alguien que se mete en las familias, cuando se convierte en el tercero de la relación. Eso también es un Absalón, a nivel matrimonial, a nivel de pareja. Entonces, wow, Absalón está en todos lados. El problema es que está aquí. ¿Y cómo identificarlo? Depende de nosotros. Hazte estas 3 preguntas que te van a ayudar. Bien. Un Absalón quiere llegar al trono y no quiere tener que rendir cuentas. Es gente que quiere autoridad sin responsabilidad. Es una manera de identificarlo también. Quieren llegar, quieren sentarse, pero que no les toque hacer nada. O sea, ellos son los que creen que esto es un lugar de descanso, no un lugar de responsabilidad y de trabajo, sino el lugar de descanso. Bueno, quieren autoridad sin responsabilidad. Así que, ¿qué haces cuando tienes todo? Volvemos a la misma pregunta. ¿Qué haces cuando tienes todo el poder en tus manos, como lo hizo David? ¿Qué haces cuando tienes ese poder? ¿Destruyes a tus enemigos? ¿Te enseñoreas solamente por el poder que tienes? ¿Por la fuerza que tiene ese trono? ¿Qué haces cuando estás en el trono? Y esa es pregunta de cada uno, porque a todos nosotros se nos va a dar un porcentaje de responsabilidad hacia otras personas. Sean tus hijos, sean tus empleados, sean personas de tu trabajo, de una organización que lideres. A todos se nos va a dar una cuota de responsabilidad. A todos se nos va a poner en un puesto, de alguna manera, de liderazgo, donde vamos a tener que rendir cuentas. Y rendir cuentas a alguien que no solamente está arriba en tu escalafón, sino a alguien que está mucho más arriba. ¿Qué haces con todo el poder que tienes? Y vamos a ver algo increíble, porque hubo un personaje que tuvo todo el poder, tuvo el poder completo de hacer lo que quería. Él podía hacer así y hacer aparecer ángeles que destruyeran todo. Ese personaje, momentos antes de morir, ahí estaba con sus discípulos, sabiendo que uno de ellos lo había traicionado y estaba ahí. Y antes de comer, él hace algo increíble. Tenía todo el poder en sus manos. Tenía todo el poder de Dios en sus manos. No había alguien más y no ha habido alguien más consagrado que él. David, una alpargata al lado de él.
Lo curioso y lo interesante es que David nació en la misma ciudad y reinó en el mismo lugar. Nacieron en Belén y reinaron en Jerusalén. Jesús nació en Belén, reinó en Jerusalén. Y Jesús hace algo increíble. Él teniendo todo el poder en sus manos, llamó a cada uno de sus discípulos, se sacó su capa de rabino, de maestro, se ató una toalla en la cintura, ya muchos saben a qué me refiero, y él comienza a lavar los pies de sus discípulos. Es más, en un momento ahí Juan cuenta esta historia, ¿no? El apóstol Juan, que era el más cercano, y Pedro le dice, no, yo no voy a permitir que tú me laves los pies. No, ¿qué vas a hacer? Mira, tenemos gente para eso. Y los pies, si hoy es lavar los pies hoy día, puede ser incómodo no solo para quien los lave, sino también para el que se los laven. Justo tenía una papa, ¿no? Entonces es incómodo hoy, imagínense en esos tiempos donde caminaban prácticamente descalzos. Entonces, y él comienza a lavar los pies de sus discípulos. Y él empieza a mostrar y a modelar lo que David había hecho 1000 años antes. Él lo empieza a modelar y mostrando algo totalmente diferente. Y diciendo, esto es servir. Esto puedes hacer con todo el poder que tienes. Así que cuando tú y yo lleguemos a un trono, lleguemos a ese trono que probablemente estés anhelando, estés buscando, estés tratando de conseguir, te esfuerzas día a día, oras a Dios o Dios te prometió sentarte en un trono para hacer algo. ¿Qué haces con todo ese poder? Cuando te estés preguntando qué hago, qué es lo correcto hacer, comienza a buscar pies los cuales lavar. Y a lo mejor no es tan literal. Te lo resumo en lo siguiente, es servir. ¿Qué voy a hacer con lo que me dieron? ¿Qué voy a hacer con los dones, con los talentos, con las cosas que yo recibí? ¿Qué voy a hacer con eso? Porque en algún momento voy a rendir cuentas y nos va a preguntar, ¿qué hiciste con lo que te di? Y ninguno de nosotros queremos que nos digan, siervo inútil. Queremos que nos digan algo un poquito más. Mira, qué buen trabajo, eres un siervo fiel. De lo que te di, lo pusiste en las manos de las personas. Te pusiste a servir a los demás, independiente, dejaste cosas tuyas de lado para servir a los demás. Eso es lo que nosotros debemos pensar cuando nos toque. Nos toque estar en esa posición, es servir a los demás, buscar dónde hay pies para lavar, con quiénes me tengo que invertir, a quiénes tengo que ayudar, a quiénes voy a seguir sirviendo. El liderazgo es un principio de servicio. No es un lugar para enseñorearse. Así tenga el señorío, como lo tenía Jesús. Pero mira, yo no sé, a lo mejor no crees tanto en Jesús. Pero si no creyeras en Jesús, observa lo que Él hizo, nada más. Solo observa lo que Él hizo. Dime qué líder es capaz de hacer eso. En 2000 años de historia, ¿qué líder es capaz de humillarse tanto? Y eso para él no fue la humillación fue ser tratado un par de horas después, de la forma como fue tratado. Solamente yo hubiese visto eso y hubiese entendido eso, hubiese sido suficiente para dejar de ser ateo. Es decir, bueno, a lo mejor no creo en todas las cosas divinas, pero voy a creer en ese hombre. Es Él, Jesús, es el hombre que nosotros creemos. Es el que está en el trono, en el verdadero trono. Y ese es el trono. Y ese es el que debería estar en el trono acá. La próxima semana vamos a estar hablando de esa parte. Vamos a orar. Señor, te damos las gracias por tu amor en nuestras vidas, por la forma como tú nos amas, Señor. Gracias, Señor, por haber puesto tu palabra escrita, Señor, para que podamos ver tantas historias, Señor, que permitiste que esos documentos permanecieran en el tiempo, fieles a la historia, Señor, y podamos hoy día leer historias de David y ver
cómo tú obrabas en su vida y cómo tu corazón estaba puesto en él, Señor. Dios, que tú por medio de esas escrituras nos muestras las rosas y nos muestras las espinas, nos muestras cosas que eran malas y buenas en las mismas personas, Señor. Dios, permítenos identificar al Absalón que podamos tener en nuestro corazón, Señor, y quitarlo de nosotros, Señor. Dejar de hacer atajos para lograr aquello que tú nos has prometido, Señor. Y poder dejarte el control a ti, dejar de tratar de controlar las situaciones. Todos en un momento lo hemos hecho, Señor. Ayúdanos a poder identificarlo para dejar de hacerlo y confiar en ti. Confiar que tú eres quien mueve las cosas, Señor. Y así no nos guste el rey que tengamos delante, Señor. Nosotros podamos confiar que tú lo pusiste. Y si no te parece, tú lo quitas, Señor. Gracias, Padre, por darnos esta oportunidad de conocer este tipo de historias, Señor. Y poder llegar a ser como tu Hijo Jesús, que cuando tuvo todo el poder en sus manos, usó sus manos para lavar los pies de sus discípulos. Dios, ayúdanos a tener ese corazón para poder servir a otras personas con lo que tú nos has dado, así sea muy poquito o sea mucho, ponerlo al servicio de las personas que necesitan, Señor, que necesitan un gesto, un amor tuyo, Señor, un amor diferente y que este mundo comience a cambiar de verdad. Hay personas que solo necesitan tu amor y somos nosotros que podemos entregar eso, Señor. Y qué mejor nosotros como seguidores tuyos, Dios, poder demostrar esto, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.